Vinicio Alvarado se hizo humo, dice un titular repetitivo en varios medios impresos, a los que saludamos muy cordialmente a ustedes, los periodistas, los que registran la información, la pulen, la investigan, la convalidan y la transmiten a nuestra distinguida audiencia. Señoras y señores, yo soy Gonzalo Rosero y estoy presentándoles un saludo de bienvenida a este noticiero. Diario El Comercio: el techo a las tasas afectó a los MIPYMES. Los MIPYMES están afectados por los techos diseñados en tasas de interés. El número de operaciones en el segmento cayó en 9 años debido al límite en el costo del crédito, según la red de instituciones financieras. Nuevos alcaldes negocian por la gobernabilidad. En varios municipios se necesitó cabildear con concejales de otros partidos para elegir al vicealcalde. Correos vinculan a Alvarado con un sistema de coimas. Eso más. La policía busca a Vinicio Alvarado, ex alto funcionario de Correa, pues según la fiscalía, él habría participado en un sistema ilegal para captar aportes de contratistas que se usaron para las campañas de Alianza País. Correos electrónicos entre Pamela Martínez, es jueza constitucional, y la entonces asesora de Alvarado, se refieren a pagos y cruces de facturas para que contratistas cancelaran por los murales y las tarimas que habían ordenado su construcción. El adulto mayor accede a 3 servicios para seguir activo. Y a nuestro primer invitado está con nosotros. Muy buenos días, Fernando. El caso Zingue tendrá 5 vinculados por peculado. Es una opción informativa que usted tiene en todos los periódicos. Pues el juez nacional Iván Saquicela convocó para el próximo 10 de junio a las 9:30 de la mañana a la vinculación de 5 personas al caso de peculado por supuestas irregularidades registradas en la negociación para la entrega del bloque Zingue al consorcio DGC. La instrucción fiscal inició el pasado miércoles 13 de marzo en contra de ahora 10 personas, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glass, que está en prisión, y el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuselli. El vicepresidente o ex vicepresidente Glass ampliará el martes su versión desde el centro carcelario, en la que se encuentra privado de la libertad. Pareja lo hará el miércoles a las 10 horas. Los vinculados son Juan Francisco Silva, Jorge Andrade, César Guerra, Gustavo Donoso, Silvana Pastor, vicepresidenta de Gente Oil, que es la empresa que le legó su señor padre. Así entendemos. Fernando, buenos días. ¿Falta alguien entre los vinculados por peculado en el caso Zingue? Fernando, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Justo el día viernes anterior había remitido un oficio a la fiscal Diana Salazar explicando mi sorpresa por cuanto en la acusación de la Fiscalía General del Estado se había excluido de forma injustificada a 12 ciudadanos y ciudadanas que aparecen vinculados en el informe de la Contraloría General del Estado por peculado por la entrega del campo Zingue. Los excluidos, de los 22, los excluidos son Rafael Vicente Correa Delgado, Marcelo Patricio Reyes López, José Alberto Icaza Romero, Gustavo Andrés Donoso Favara,
Jorge Humberto Andrade Cruz, Juan Francisco Silva, Ivonne Dolores Guadalupe Favara Arias, César Edmundo Guerra Navarrete, Mario Rafael Arrea Andrade, Leandro Octavio Saco Franco, Carlos Espinosa Sánchez y Silvana Giselle Pastor Tapia. Están un poco más de 10 personas. 12 personas 12, fueron claro, excluidas de 22 de forma por demás sorpresiva. Es más, la exclusión del exdirector nacional de hidrocarburos o secretario nacional de hidrocarburos, Gustavo Donoso Favara, se realizó en forma por demás sorprendente. Por esa razón yo le he pedido el día viernes a la fiscal Diana Salazar que me permita rendir una versión para poder contribuir con información no solo relativa al informe de la Contraloría, sino nueva información que revela la participación directa de los personajes que acabo de mencionar, en particular de Rafael Correa Delgado, Ivonne Favara, quien fue secretaria nacional de hidrocarburos y quien firma el contrato modificatorio con la señora Silvana Pastor. Ahora veo que la fiscal ha incorporado a nuevos nombres, pero faltan otros. De los que nos acaba de De los hacer que yo conocer. acabo de mencionar. ¿Ya? Están 12 los que usted menciona, de los cuales ya han sido tomados en cuenta. ¿Apenas cuántos? 5. 5. Faltarían 7. Faltarían 7. Hay algunos nombres que no he escuchado en otras ocasiones, Fernando. Están, pero es sorprendente cómo se excluyen a la fiscalía, excluyó a algunos y a otros los puso cuando cumplen el mismo rol. Si usted me permite, por ejemplo, los que fueron parte del comité de licitación COL tienen todos una responsabilidad idéntica, porque el voto es el mismo, porque su rol es el mismo. Ellos aprobaron los informes de las comisiones o de los comités para la adjudicación. Para la adjudicación del campo. Entonces, no entiendo cómo Fiscalía puede discriminar a unos de otros. Por ejemplo, ¿quiénes fueron miembros del COL? Jorge Glass, Carlos Pareja Yanuseli, Marcelo Patricio Reyes López, José Alberto Icaza Romero. Es decir, ellos tenían la misma responsabilidad todos, pero se les excluyó. ¿Es gente de gente oil, valga la redundancia? No, ellos son funcionarios públicos. Ah. Fueron funcionarios públicos. Ya. O sea, Jorge Glass fue el ministro coordinador de los sectores estratégicos para aquella fecha. Pero el señor Marcelo Patricio Reyes López, que hoy está detenido en los Estados Unidos por una denuncia mía acá. Este señor, que fue miembro del Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas, COL, tuvo la misma participación de Carlos Pareja Yanuseli. Entonces, ¿por qué razón a Pareja le incluyen? Porque ya está preso de ser, y a Glass también, pero se le libera de responsabilidad a este señor que está detenido en los Estados Unidos, acusado de otro escándalo de corrupción en Petroecuador. Y también se le excluye al exministro José Icaza Romero, que tuvo una idéntica participación. Lo propio ocurre con Gustavo Donoso Favara, quien fue un personaje clave para la entrega del campo Singue, del bloque Singue, y a la señora Ivonne Favara. Los dos fueron secretarios nacionales de hidrocarburos a su debido tiempo. El preso está preso por otro tema. Por otro tema. O sea, Glass está preso por el tema Odebrecht. No, el que nos había mencionado, Marcelo Reyes, que fue detenido en la Unión Americana. Está preso por otro tema, por lavado de activos. No ha podido justificar millonarias sumas de dinero y propiedades en los Estados Unidos, pero él fue acusado acá por su vinculación en refinería de Esmeraldas, en los negociados de refinería Esmeraldas, y ahora está preso en los Estados Unidos. Fernando, ahora, ¿qué opina usted respecto a unas declaraciones que ha formulado, entiendo que en últimos días, la fiscal Ruth Palacios? Ella ha insistido de que el país necesita conocer y debe conocer, ¿por qué no los informó a tiempo? Es mi primera inquietud. Temas importantes que están siendo reclamados por la colectividad ecuatoriana. Dice, no quiso especificar los casos, pero adelantó que saldrán
el momento oportuno. ¿Usted conoce algo de eso? ¿Se refiere a Ruth Palacio, a la ex Sí. fiscal? Sí, claro. Bueno, la ex fiscal fue la que acusó en el caso Singue. Sí, ella presentó la instrucción fiscal. Por eso mi sorpresa fue que en esta primera parte se haya excluido a estos personajes que son importantes. Ya. Por ejemplo, Rafael Correa Delgado, yo mismo he hecho importantes aportes y la Contraloría presentó un importante documento que es una carta remitida por César Guerra, quien fue el gerente y es propietario de la empresa Digoil, la socia de Gente Oil en el consorcio de GC. En esta carta... ¿De quién comenzó siendo propietario de Oil? César Guerra. Él mismo ha sido siempre. Sí. En asocio con algún personaje. Mauro Dávalos. Mauro Dávalos. Un gran ciudadano de este un gran país. ciudadano. Sí, fallecido ya. Pero César Guerra, César Guerra en esta carta, que incluye la Contraloría General del Estado y remite a la Fiscalía General del Estado, César Guerra en esta carta remitida a Rafael Vicente Correa Delgado, como presidente de la República, le expresa que ya han alcanzado un acuerdo, una negociación con los funcionarios del Ministerio y de Petroamazonas para la firma del contrato y que la tarifa pactada sería de $29 por barril. Sin embargo, cuando se firme el contrato, se lo hace por $34, si no me equivoco, aproximadamente, generando una diferencia de aproximadamente $5 por barril en contra del Estado. Este solo elemento es clave. Pone en la escena al presidente de la República, quien no solo tiene su responsabilidad como presidente, como ciudadano que dirige la política hidrocarburífera de este país. ¿Suscribe algo Correa? ¿Auspicia algo con su firma? Él conoció... pero él conoció. ¿Y qué seguridad existe? La carta dirigida por César Guerra al presidente Correa, donde le dice, hemos hecho un acuerdo con las autoridades hidrocarburíferas para establecer el contrato con una tarifa de $29. Pero tiempo después se firma el contrato con una tarifa de 34. Es decir, estamos hablando de una diferencia de aproximadamente 33.5 exactamente es la tarifa, de $4.5 por barril, lo cual es un importante perjuicio al Estado ecuatoriano. Pero el perjuicio no está solamente allí. No. ¿En qué otros aspectos? Para recordarle a la población. El país debe saber que este caso está manchado y marcado por una serie de incorrecciones y ocultamiento de información. Quizá la información más importante es aquella que se ha facilitado a la Fiscalía General del Estado, donde se verifica que el contrato fue firmado con un volumen de reservas incipiente de apenas 2.4 millones de barriles. Para que la sociedad entienda, cuando se firma el contrato, se establece un modelo económico e inversiones sobre la base de 2.4 millones de barriles de reservas que iban a ser extraídas. Pero luego aparece un informe técnico geológico de la compañía china Geotech, contratada por Petroproducción el año 2009. En este informe se señala la existencia de aproximadamente 20 millones de barriles de reservas, es decir, con una diferencia abismal de 18 millones de barriles de reservas. Esto cambió radicalmente la economía del bloque y del contrato. Es decir, aquí se pudo verificar que las autoridades del sector petrolero, las autoridades del Estado ecuatoriano, en conjunción de intereses, en un contubernio, en un acto colusorio, como se puede llamar, con los ejecutivos de las compañías privadas, Digoil y Gente Oil, ocultaron información para beneficiar a la compañía. Y sobre esa información falsa de 2 millones de barriles de reservas se estableció una tarifa. ¿Qué sucede luego? Cuando ya empieza a operar el bloque Singue, mal llamado bloque Singue, el consorcio DGC, los volúmenes de producción eran gigantes. En los 2 primeros años agotaron los 2 millones de barriles de reservas. Sí, entonces se dieron cuenta de que
el propio comportamiento del bloque se dio luces de que se había ocultado información y se firma un contrato modificatorio, entiendo que el año 2014. ¿Quiénes firman el contrato modificatorio? La señora Ivonne Favara y la señora Silvana Pastor, hija del ministro que adjudicó el bloque. Exactamente. Y firman el contrato modificatorio y de acuerdo con la ley de hidrocarburos, si no me equivoco, el artículo 79, este artículo obliga que cuando se firme un contrato modificatorio debe mejorarse en este nuevo contrato la economía del Estado, la participación del Estado ecuatoriano. Firman el contrato modificatorio con el cual solo se autoriza el cambio de nombres y la venta de acciones, pero no se mejora la economía del contrato. Esta es suficiente causal para llevar adelante un proceso de caducidad contractual y en este caso serviría obviamente como sustento para el proceso penal que se está llevando adelante en contra de los funcionarios públicos y de los ejecutivos de las compañías. Hace cerca de 2 años, el vicepresidente Jorge Glass, que todavía no era vicepresidente de la República, 10 de agosto del 2017, 10 de agosto del 17, Glass declara ser un perseguido político. Un caso claro de persecución política por parte de la Contraloría General del Estado. El caso del campo petrolero marginal, el pozo petrolero marginal denominado Zingue. He rendido también mi versión en esto que claramente obedece a una agenda política de oposición, en donde lamentablemente está involucrado de alguna manera la Contraloría General del Estado. He expuesto las cifras que son bastante claras respecto a esa operación hidrocarburífera, un campo que estaba cerrado, que no tenía producción, considerado marginal, que ha recibido en inversiones más de 122 millones de dólares, mucho más de los 27 millones de dólares previstos, que ha generado renta para el Estado por más de 120 millones de dólares y que sin embargo la Contraloría considera que ha habido prejuicios para el Estado poner un campo cerrado. Los primeros concesionarios del campo Zingue se descuidaron un tanto, y entre esos Mauro, se descuidaron. César Guerra. Pero también antes Mauro... No estaba, le había fallecido. Para esa fecha ya había fallecido. ¿Quién quedó a cargo entonces de César Zingue? Guerra con Digo Oil. Ya. Sí. O sea, César Guerra tenía pleno conocimiento de que Zingue, primero no era un bloque, era un campo. Ya. Este es el primer elemento que los jueces deben tomar en cuenta y que entiendo la fiscal llevará como punto clave. Primero, Pero, Zingue... perdone, Fernando, lo que importa es que usted le diga, este campo era tan bueno, que arrojó tales y tales costos en negativo para la caja fiscal y para el Estado ecuatoriano. Esa partecita... Yo le he dicho a la fiscal, pero lo puedo repetir. Primero, la primera acción ilegal es haber, en forma dolosa, ¿sí?, manipulando información, haber convertido un campo petrolero en un bloque petrolero. Porque si no lo convertían en bloque, no podían hacer... ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que un bloque puede tener varios campos. Ya. Para hacer un bloque usted necesita tener una determinada extensión en territorio. ¿Sí? Un bloque puede tener varios campos. Este campo, o sea, Zingue no reúne las características de un bloque. Es un pequeño campo con mucho petróleo, sí, pero que forma parte de un gran bloque que se llama Cuyabeno Tipisca. Ustedes pueden ver en el mapa, los expertos petroleros, este es el único caso en la región amazónica donde un bloque está dentro de otro bloque, lo cual es imposible. O sea, Zingue está dentro del bloque Cuyabeno Tipisca. ¿Esto por qué lo hicieron? Lo hicieron de forma deliberada y tramposa. ¿Quiénes? Wilson Pastor Morris, que era el ministro de hidrocarburos, y todo este grupo mafioso que manejó el sector petrolero para beneficiar a la compañía Digo Oil y Gente Oil, porque luego no solo querían quedarse con Zingue, querían llevarse Cuyabeno Tipisca, que es un gran campo, considerada una de las joyas de la corona. Yeah. Entonces, en el informe de la compañía Geotech, esto es clave fiscal Diana Salazar,
Este informe fue contratado por Petroproducción el año 2009, es decir, 4 años antes o 3 años antes de que se adjudique Zingue al consorcio de GC. Este informe de Geotech establece que las reservas no eran 2 millones, sino 20. Y que Zingue no era un bloque, era un campo compartido con el gran bloque Cuyabeno-Tipisca. Es decir, si era una estructura compartida con otra gran estructura, mal podían convertirla en bloque autónomo para entregar a la compañía. Aquí nacen todos los problemas. ¿El bloque no se conforma por pozos vecindarios? No, un bloque tiene varios campos. Puede haber un bloque que colinde con otro bloque. Ese es el caso de Zingue, que es un campo que colinda con la gran, o es parte de una gran estructura. Por esa razón, es un campo, son estructuras compartidas. El uno sí es bloque, el otro no. Cuyabeno sí es un bloque, pero Zingue es un campo que está dentro del bloque Cuyabeno-Tipisca. Entonces, desde que se origina el proceso se crea el nuevo mapa hidrocarburífero, ya se lo hace con trampas para beneficiar a los intereses de la familia Pastor. Clarísimo. Aquí al comienzo la señora Silvana Pastor no aparecía porque no era cojuda. Pues, ¿no? Nosotros le invitamos allá por abril del 2018 y rescatamos una parte de esta entrevista que personalmente he protagonizado en calidad de periodista, preguntador, investigador. Yo no tengo una sola ni acción, ni participación, ni mi padre, ni mi familia en Gente Oil. Y eso es público. Usted puede entrar a la superintendencia de compañías. Nosotros, la compañía Gente Oil declara en el SRI todos los años quiénes son los accionistas de esa compañía. Le estoy diciendo, Gonzalo, esto es una compañía internacional. Digoil, dice. Digoil, esa empresa y Gente Oil. ¿Las empresas a quién pertenecen? Gente Oil, el dueño es el señor Khalil Sholi, es un empresario catarí, ¿Ya? quien es dueño de esta compañía. Las dos compañías se hacen un consorcio en el año 2012 para poder ofertar por el campo. ¿Ya? Ofertar por un contrato de 20 años, no para adquirir el campo, para poder intervenir el campo en 20 años en función a unas actividades que presentaba la Secretaría de Hidrocarburos como mínimas, que eran perforar 2 pozos, un exploratorio y invertir 27 millones como mínimo. Esta compañía, Gonzalo, en un contrato que esperaban recibir 150 millones en 20 años, en 5 años le ha generado 400 millones de dólares al país. Y usted me va a decir que Silvana Pastor puede hacer eso. No, yo soy una empleada de la compañía. Se está cometiendo una injusticia. Con usted. Del 2018 nos decía Silvana Pastor lo que usted acaba de escuchar. Absolutamente falso. O sea, es muy facilito venir aquí y decir, primero que ese campo tenía reservas probadas. Es que era un campo desconocidísimo. Era un campo probado con reservas descubiertas por Petroecuador. Cuyabeno. No, Zingue. ¿Zingue también? Zingue era operado antes por Petroecuador, fue descubierto por Petroecuador. Es decir, estos señores no hicieron nada. Se lo tomaron. Con las de los mismos cueros sacaron las correas. Es decir, de un campo que solo tenían que hacer rehabilitación de los pozos, pequeñísimas inversiones para que salga el petróleo. De ahí mismo sacaron las inversiones, pues. Aquí no es como la inversión de riesgo. Mentira. Inversión de riesgo es venir a descubrir nuevas reservas, hacer exploración. Aquí no hicieron nada de exploración. Era un campo que ya tenía reservas probadas y reitero, desde el 2009 sabían que eran 20 millones de barriles de reservas. O sea, linda cosa. Vengo y tomo un negocio parado y vengo a decir que yo he hecho las inversiones. No, señores, son mentirosos. Eso es un delito. Esto es un delito que la Fiscalía no puede dejar pasar, porque aquí se llevaron la plata de los ecuatorianos. Segundo, la señora dice que la empresa Gente Oil es una empresa dueña de unos cataríes. Sí, pues ya son las pantallas. Pues. Es una empresa de papel. Es una empresa creada en el paraíso fiscal de Singapur. No tiene una sola actividad petrolera en el mundo. Ninguna actividad en el mundo. El único campo que produce es Zingue. ¿Sí? Y dice que es la gran inversión catarí. Mentira. Esta empresa fue de origen creada por estos farsantes que vinieron acá a Ecuador que se llaman Ivanhoe. ¿Se acuerda? Cuando Correa firmó el contrato con Ivanhoe para el campo Pungarayacu, que dijo que había 5.000 millones de dólares en utilidad para el Estado ecuatoriano, al final no produjeron un barril de petróleo y se largaron. Los mismos dueños de Ivanhoe,
el señor David Martin, fue quien fundó la compañía Agente Oil en los Estados Unidos y luego crearon otra Agente Oil en Singapur y en Qatar. Así es que eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. ¿Quiénes están atrás? ¿Quiénes son los auténticos dueños y accionistas? ¿Qué le falta investigar a la Fiscalía para terminar esta parte de la entrevista? Yo creo que tiene todos los elementos en la mano. Tiene clarísimas evidencias para vincular si a Rafael Correa, por cuanto él conocía que este bloque se podía haber firmado con una tarifa, el contrato de $29 y sin embargo se firmó con 34. Rafael Correa conocía. Hay una relación muy cercana que se establece en la carta entre el señor César Guerra de Digo Oil y el señor expresidente de la República. Tercero, tiene que vincularse a todos los miembros del comité de licitación, entre ellos incluir a Marcelo Patricio Reyes López y José Alberto Icaza Romero, exministro de Hidrocarburos. No tiene por qué juzgarse a uno, ¿sí?, y a otro no, cuando cumplían un mismo papel. No tiene por qué excluirse a la señora Ivonne Favara. Ella es una pieza clave no solo en el caso Singue, sino también en los contratos de Refinería Esmeraldas y Refinería del Pacífico por el tema de la contratación de la compañía. Contratos viciados, por pecadores. Los contratos con la compañía Worley Parsons. Ella fue quien negoció la firma de los contratos de la fiscalizadora Worley Parsons. Ella está vinculada al Grupo Azul del señor William Wallace Phillips Cooper. Es decir, aquí no puede salvarse nadie. Y el expresidente Correa le tomó cariño a esta empresa, ¿no? Entre comillas. Por supuesto, al Grupo Azul le quería tanto, que era, y no azul sino rosado, el cariño. Entonces, y todos están libres. Todos están libres. Recién ahora veo que la fiscal Diana Salazar está animándose a entrar a la gran pelea, ¿no? Tanto por lo de Arroz Verde como por lo de Singue. Yo le pido muy fraternalmente, o sea, no le pido nada, revise los documentos, revise las evidencias, claro. Doña Diana, y usted va a encontrar que los personajes que yo estoy mencionando... ¿Cuáles folios le orienta que se conduzca? Yo le he remitido el día viernes un documento, yo le pido que lo lea, entiendo que lo leyó. ¿De cuántas páginas? Perdone. Como de 5 páginas. Para decirle, pues, claro, algún momentito que... Yo creo muy importante, por eso le he pedido que me permita rendir con su compañía. Que me permita rendir mi versión en el juicio. Eso sería mejor. Para poder presentar documentos y evidencias que vinculan directamente a estos personajes que quieren sacarla barato de este proceso. Fernando Villavicencio hizo noticia en Democracia, buscando la verdad. Periodismo de interpretación, buscando la verdad.